días. Este grupo va a estar hablando de los antecedentes de la llegada de los europeos a nuestro continente, pero también van a estar hablando sobre las causas de la colonización, la expansión, parte de la expansión europea, en fin, un sinnúmero de información de mucha relevancia. Así que muchas gracias por la atención. Muy buenos días, soy Dylan y voy a hablarles sobre los antecedentes de la expansión. En 1402, el rey Enrique III tomó posesión de algunas islas Canarias, ubicadas enfrente de la costa de África. Estos fueron algunos de los territorios de la expansión del reino. Así se iniciaron las primeras exploraciones ultramarinas del reino de Castilla. Sin embargo, el verdadero impulso se inició cuando se unificaron los reinos Aragón y Castilla, con el matrimonio de los reyes Fernando del reino de Aragón e Isabela del reino de Castilla en 1469. Antes de conquistar las rutas comerciales hacia el oriente, los reyes católicos financiaron las unidades de los reinos con las siguientes medidas. Extendieron sus dominios sobre otros territorios más pequeños y ocuparon definitivamente en 1475 las Islas Bajas, al vencer la resistencia indígena de los guantes de las islas occidentales de este archipiélago. Allí explotaron la madera, los árboles frutales y ampliaron sus zonas de pesca. El 6 de abril de 1477, la villa de Cieza fue el último sitio de la España cristiana que sufrió un asalto del reino nazarí de Granada. Las fuentes escritas nos hablan de entre 70 y 90 ciesos muertos y de unos 400 cautivos llevados a Granada. Procuraron unificar, espacial y religiosamente su territorio y fortalecieron el poder de los reyes católicos tras la reconquista del reino de Granada, último reino de la península ibérica, en poder de los musulmanes en 1491. Desde entonces contaron con nuevos recursos para ampliar su nación y su empresa expansión. La unidad territorial se logró gracias al enlace matrimonial entre Isabel, heredera al trono de Castilla, y Fernando, heredero al trono de Aragón, a la conquista del reino de Granada y a la anexión de Navarra al reino de Castilla en 1512. Disminuyeron los privilegios de la nobleza y ejercieron un control sobre las ciudades para así reforzar su autoridad, para en pocas palabras seguir teniendo el control absoluto. También decretaron a los judíos no conversos, que eran aquellos judíos que se convertían al cristianismo para huir de la persecución, pero seguían manteniendo sus actividades judías tradicionales en sus hogares. También eran llamados paganos. Apoyaron la propuesta del navegante genovés Cristóforo Colombo, también conocido como Cristóbal Colón, de buscar nuevas rutas hacia las Indias. También se unieron a esta causa y a las exploraciones para poder conseguir recursos y poder a las dos coronas. La corona de Castilla era el gran enemigo de Portugal en ir a la India de manera rápida y sencilla, lo cual llevó a los castellanos a ir por el oeste, o sea, por el Océano Atlántico. El Océano Atlántico hace cientos de años era considerado el peor de los océanos, ya que nadie que los castellanos supieran había explorado el Océano Atlántico, lo cual llevó a los castellanos y con los reyes católicos a pedirles al menos unos cuantos barcos y personas a las cuales pudiera ayudar. Pero los reyes no sabían qué decidir y le pidieron a sus sabios a decidir si podían ir o no. Pero los sabios dijeron que no podían ir, y Cristóbal Colón tuvo que esperar varios años.
En 1492, los reyes católicos firmaron las capitulaciones de Santa Fe, lo cual le daba el permiso a Cristóbal Colón para emprender su viaje. En las capitulaciones también decía las obligaciones de cada parte. A Colón se le otorgaba el cargo de almirante, beneficios económicos y las tierras que consiguiera iba a ser parte de la corona. Los viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en total hizo 4 viajes. De ellos, el primero lo hizo el 3 de agosto de 1492. Cuando él inició el viaje, realmente él no quería ir a explorar nuevas islas, sino quería ir a India, a buscar especies y cosas nuevas. Él cuando zarpó fue con prisioneros, porque nadie quería ir con él, y la reina se lo dio más o menos para librarse de los prisioneros. Cuando zarpó duraron días y días, entonces los prisioneros estaban enojados y lo querían matar. Justo cuando lo querían matar, justo gritaron tierra, entonces a esa isla que se encontró le llamaron El Salvador, porque salvó al Colón. También se encontró a Cuba y a la Española, que es República Dominicana y Haití, que somos esta isla. Y en esta isla Colón destruyó uno de sus mejores barcos, que era la Santa María. Con esa madera de ese barco, Colón construyó el Fuerte de la Navidad, que se lo dejó a cargo a algunas personas y se fue a España, y se fue a España a decirle a la reina todo lo que había encontrado. Después, en el segundo viaje, Colón volvió y vio Puerto Rico, lo exploró, y también vio Jamaica. Volvió y al tercer viaje fue a las costas de Venezuela, también exploró la Trinidad. En el cuarto viaje exploró América Central. Consecuencias de la llegada de Colón a América. La llegada de Colón a América tuvo grandes repercusiones, como España conquistó más de la mitad del continente americano, entre ellos los imperios precolombinos, azteca, maya e inca. Gracias a ello, España se convirtió en el imperio más poderoso de Europa, más poderoso y rico de Europa, gracias a la plata y el oro que lograron conseguir engañando a los nativos. La emigración europea a América, gracias al descubrimiento de América, el interés por los viajes aumentó, lo que hizo que nuevas enfermedades llegaran, lo que mató a miles de nativos. España impulsó su religión, cultura e idioma, con lo que perdimos gran parte de la herencia taína. Bueno, pues esto ha sido la presentación de segundo y tercero. Muchas gracias y otro aplauso para los muchachos, por favor. Bien, mis hijos, continuamos con las exposiciones. Y 12 de octubre, precisamente, como dijeron los chicos, que llegan a una pequeña isla, la que bautizan con el nombre de San Salvador. Y grita Rodrigo de Triana, ¡tierra a la vista! Pero no solo estaban los taínos, en América había muchos indígenas, millones de indígenas. En tierra firme, en las partes donde están los países grandes, como ya mencionaron, en México, en Perú, toda América. Vamos a ver algunos de esos imperios indígenas en América. Y Camilo es la comandante de ese grupo. Venga, Camilo. Buenos días. Como sabemos, existían más imperios indígenas, más grupos de estos, muchos que no fueron conocidos hasta cientos de años después. El mejor ejemplo para los imperios que no fueron conocidos hasta cientos de años después vendría siendo el imperio Aizuaris,
que es de un imperio creciente en Brasil, que comenzó siendo un pequeño pueblo rural, pero creció tanto que tenía un aproximado de 20 millones de habitantes. Estos no fueron conocidos hasta casi 200 años después de que los españoles llegaron, pudiendo sobrevivir tanto a enfermedades como la propia conquista directamente. El imperio de Suárez no fue conquistado por los españoles, sino por los portugueses. Así que básicamente se salvaron de todo lo horrible que pasó. El imperio chino vendría siendo otro de Latinoamérica, de Centroamérica, que estaba ubicado entre Ecuador y Perú. Este tenía a su vez una gran cantidad de habitantes, pero estos sí fueron conquistados y una de sus guerras fue de las más sangrientas, pero a su vez fueron uno de los que más pudieron detenerse, fueron los que más se vieron como en problemas con los españoles. Por ende, se acabaron muy rápido, pero fueron muy interesantes. El imperio mapuche fue el imperio más grande de Latinoamérica, pero uno de los menos hablados. Fue el único imperio en el cual los españoles tuvieron que crear un tratado de paz, ya que estos eran tan grandes y su población era tan inteligente y avanzada que los españoles no pudieron conquistarlos. Estos sí siguen en su actualidad entre Chile, Argentina y Uruguay, creando sus pequeñas revoluciones, evitando ser conquistados, así sea por la revolución. El imperio Inca es uno de los imperios más conocidos y uno de los imperios también más grandes. Fue uno de los imperios que su economía sí era basada en el oro, sí era basada en el hierro, pero a su vez también en su agricultura, manteniéndose así como uno de los imperios mejor economizados. Muy bien, para Camil, fuerte el aplauso. Para no solamente mencionar a nuestros taínos. Miren qué bien ella hizo una breve reseña de los imperios indígenas en América. Ahora ya vamos a la isla de Santo Domingo, a la española como la bautizara Cristóbal Colón. Gleisi es la comandante de este grupo que viene a presentarnos cómo estaba dividida la isla cuando llegaron los españoles aquí. Comandante Gleisi, adelante. Nosotros somos una pequeña representación de Sexto A y le vamos a estar hablando sobre la división de los cacicazgos. El cacicazgo de Marién estaba gobernado por el cacique Guatanagarín. Este se dividía en 14 nitaínos. Los nitaínos eran quienes acompañaban a los caciques. Los nitaínos eran quienes acompañaban a los caciques como sus asistentes o consejeros. Este se dividía por toda la porción del noreste de la isla, teniendo su asiento en un lugar llamado El Guarico, ubicado en Cabo Haitiano, en el norte de la isla. Este cacicazgo abarcaba los siguientes territorios: en República Dominicana, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, y en Haití, el Artibonito, el departamento centro, el departamento noreste, nordeste y norte. El cacicazgo Jaragua fue uno de los 5 jefes de la isla, ubicado en la parte sureste de la Española, gobernado por el cacique Boechillo. Este se dividía en 26 nitaínos y tenía su silla principal en un pueblo llamado Guava, ubicado cerca de la ciudad de Logané, en Haití. Este cacicazgo se delimitaba por el norte por Marién, el sur por el Mar Caribe, al este por Maguana y al oeste por el canal de Jamaica. En 1503 fue la matanza de Jaragua, el asesinato de muchos taínos, ordenado por el gobernador español de Santo Domingo, Nicolás de Obando, y llevado a cabo por Alonso de Ojeda durante una celebración dada en el pueblo de Guapa.
su diosa, Madre Apita, que significa Madre de la Piedra. La Maguana estaba dividida entre 21 taínos y estaba gobernada, ¿se escucha bien? Y estaba gobernada por el cacique Caona. Y su lugar principal era la plaza ceremonial de los indios o corral de los indios. Magua de significado la piedra, que estaba ubicada Magua de significado la piedra, estaba ubicada en la parte nororiental de la isla de la Española, limitado al norte y al este por el océano Atlántico, al sur por los cacicazgos de Maguana y Güey y al oeste por los cacicazgos de Marén y Magua. Estaba gobernado por el cacique Guarionex y estaba dividido en 21 taínos, uno de los cacicazgos más ricos de toda la isla. Originalmente este cacicazgo estaba habitado por una etnia distinta de taínos llamados iguales, quienes se asentaban en la península de Samana. Estos taínos hablaban el idioma ciguayo y fueron acogidos por el cacicazgo gobernador. Esto fue anotado por el cronista Bartolomé de las Casas, quien en 1502 escribió que el idioma ciguayo estaba en declive y que para allá en el año 1527 se había extinguido completamente. El cacicazgo de Higüey, era gobernado por el cacique Cayacoa, que estaba dividido en 21 taínos. Como se puede apreciar en el mapa, abarcaba todo el sureste de la isla y su asiento principal está ubicado donde actualmente es la ciudad de Higüey. Se extendía desde Cabo El Caño hasta Río Jaime. La madre diosa del cacicazgo de Higüey era Atabeira, que a su vez significaba madre de la piedra original. En también pudieron haber vivido grupos de lenguas no arahuacos, como los maquicorizanos, que según Bartolomé de las Casas eran lenguas taínas diferentes a las que se hablaba en Aragua y en Ciguayo. Higüey abarca lo que hoy en día son el Distrito Nacional, Monte Plata, La Romana, Atomayor, El Ceibo y... Esta fue nuestra exposición sobre los cacicazgos. Muchas gracias por atención. Muy bien para los alumnos de sexto A, la promoción, la promo. Muy bien, ahora vienen alumnos de cuarto a cargo de la capitana de este encargo, es Lía Amelia, y van a hablar de la vida de los taínos. Adelante. Para eso ellos elaboraron una maqueta. Ok. Hola, buenos días, mi nombre es Lía Amelia y en el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la vivienda de los taínos. Los primeros habitantes en la isla de Santo Domingo fueron los taínos. Los poblados taínos eran llamados yucayeques y sus unidades habitacionales eran los bohíos y cañilles, fabricados con un poste de madera enterrado en el suelo y de cañas sujetadas por remos, con techos hechos de hojas de palmas y de cañas. Un bohío solía albergar a diversas familias, ya que era frecuente entre los taínos que las hijas casadas vivieran en las casas de sus padres. La isla estaba dividida al momento de la llegada de los españoles en 5 cacicazgos, los cuales eran Marién, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Un cacicazgo era una agrupación de determinadas aldeas o yucayeques. Al momento de los taínos emprender un viaje, trasladaban sus hamacas en cestas llamadas jabas. Buenos días, mi nombre es César de la Cruz y les voy a hablar sobre la agricultura, caza y pesca taína. Los taínos eran una sociedad la cual se especializaba en la agricultura. Entre sus cultivos se encontraba la yuca, la tortilla, el llame, el nené y el maíz. Su última fuente de alimentación, otra de sus fuentes de alimentación era la caza de animales pequeños salvajes como la tortilla, el caimán y la iguana. Su última
última fuente de alimentación era la pesca, para la cual ellos usaban un palo con una piedra afilada al final para atrapar a los peces. Buenos días, yo soy Juan Eduardo y yo les voy a hablar sobre el Batú y la religión sobre el Batú y un poco de la religión de los taínos. Bueno, el Batú era un deporte creado por los taínos en el cual se realizaba en un área rectangular cercado por rocas. Este juego era jugado por una bola creada por raíces y hierbas, confeccionando una masa sólida como una goma. El juego se dividía entre dos equipos, en el cual tenía que evitar que la bola cayese al suelo utilizando cualquier parte del cuerpo. Los taínos también eran politeístas, el cual quiere decir que creían en cualquier dios y lo representaban con figuras como su adoración. Esto es todo por nuestra exposición. Muchas gracias. El Batú, Carmín viene con un grupo a hablarnos de la alimentación de los taínos. Carmín, con su grupo, adelante Carmín. Aquí tenemos alumnos de cuarto y de sexto. Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre la alimentación de los taínos. Los taínos implementaban su dieta cazando aves y animales en los bosques, pescando en los mares y ríos abundantes y recolectando alimentos en sus alrededores. De estos alimentos les vamos a estar hablando. La yuca. La yuca fue el alimento más importante para los taínos por su amargo y dulce sabor, por lo cual empleaban abonos y sistemas de riego. El casabe es un pan crujiente, redondo y delgado que está hecho de yuca, específicamente de harina de yuca. Los taínos la asaban en lugares, pomales o a la plancha. Los indígenas arahuacos y taínos la confeccionaban guayando la cáscara de la yuca con guayos que hacían ellos mismos. El casabe con el paso del tiempo ha ido evolucionando, ya que ahora podemos encontrar muchas variedades de casabe, como el casabe de maní, triago, de Oaxaca y huevo. El maíz también fue un alimento muy importante para los taínos y ellos lo cosechaban en los días lluviosos y dentro de 90 días lo recolectaban. Como complemento para las sopas preparadas con casabe, pescados y carne. Estos días habían sido utilizados durante navegaciones a través de las islas del Caribe. En Cuba se conoce la sopa condimentada llamada ajiaco. Este nombre refleja la importancia del ingrediente. La guayaba también tenía un significado místico para los taínos, ya que ellos tenían la creencia de que los muertos se escondían en las cuevas de día y de noche salían en forma de murciélagos para comer específicamente la guayaba. Gracias. Bravo, muy bien, la alimentación de nuestros primeros pobladores, con la base de su alimentación, el casabe. Vamos a continuar ahora con la artesanía de nuestros taínos. Eliet comanda ese grupo, vengan por acá, Arte Taíno. Buenos días, nosotros vamos a estar hablando sobre el arte taíno. Primero quisiera hablarles de cómo se desarrollaba y qué hacían específicamente. Los taínos desarrollaron una
donde hacían vasijas, otros recipientes hechos de barro y de madera. También objetos de cacería, piedras bien pulidas y fibras vegetales. También voy a hablar sobre lo que era la cerámica taína. La cerámica taína se caracterizaba por sus trazos circulares y lineales incisas. También por sus figuras zoomórficas y antropomórficas. La cerámica taína usualmente utilizaba una arcilla de regular calidad y sentimental, aunque contenían una compleja elaboración y terminación, como esta, que también utilizaban dibujos para representar diferentes cosas, como lo que era una rana, un caracol y el sol. Además de esto, utilizaban la cerámica para honrar honor a sus dioses, como lo era Atebe, quien era la principal divinidad femenina taína. En la mitología taína, Atebe era el principio femenino del mundo, y además era la madre de Utah, el principal dios taíno que antecedió los ritos era el dios de la lluvia. Se cree que una de las representaciones de Atebe era un ser híbrido entre una mujer y una rana. Además de esto, están los guayacán, una figura hecha de madera de guayacán que representaban a un niño taíno. Estos se usaban como amuletos de buena suerte y como protección de los malos espíritus. Muchas gracias. Excelente, pero no se sintió mucho ese aplauso y ellos lo hicieron muy bien. Ok, ese vestuario, ese maniquí que está ahí. Vestuario taíno. Vamos a ver bien.